Muchas gracias, Sandra. Pasa a todos ustedes, hermanos, a quienes nos están viendo por Zoom, quienes están aquí en la sala y también a algunos que nos están acompañando por YouTube. Agradecemos mucho que dispongan este tiempo, hermanos. El hecho de estar ustedes aquí es porque están interesados en sus hijos, están interesados en saber cómo podemos hacerles para seguir formando a nuestros hijos, ¿verdad? En esta etapa, muchos dicen una etapa difícil, yo digo que es una etapa muy hermosa, hermanos, porque aquí es donde se forjan o donde se ponen las bases, ¿verdad? Para poder tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver nuestro papel tan trascendental que es en la vida de nuestros hijos. Y voy a compartir pantalla para que podamos ir iniciando con este tema. ¿Sí? El tema de esta tarde se titula Un tesoro en tus manos. ¿Sí? Déjenme. Muy bien. Creo que ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, el tema se titula Un tesoro en tus manos y este tema, hermanos, desde que nosotros lo leemos podemos entender o nos da una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nos da una idea, hermanos, de qué es para nosotros nuestros hijos, ¿verdad? Si yo les preguntara a cada papá, ¿qué es para usted su hijo, su hija? Adolescente, ahorita vamos a hablar de los adolescentes. ¿Qué es para usted ese hijo? Y ustedes me van a decir que es una bendición, que es pues un tesoro, ¿verdad? Es algo muy importante en su vida y que pues vino a cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y vamos a iniciar poniendo como referencia el Salmo 123, 127.3, perdón, ¿sí? Y algunos no lo sabemos de memoria, si usted quiere buscarlo en la palabra, ¿sí? Dice de esta manera: herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿sí? Y aquí quiero resaltar una palabra para de ahí partir, y es la palabra de herencia. ¿Qué es herencia, hermanos? ¿Sí? Porque muchas veces podemos leer la palabra, o la Biblia, algún texto, pero ya una palabra, si nosotros nos detenemos en poder meditar en esa palabra, esa única palabra, nos puede dar a entender qué está queriendo decir el escritor, ¿verdad? Y entonces, herencia en hebreo es nahalat, ¿sí? Así se pronuncia, nahalat en hebreo, y se puede definir de dos maneras. Vamos a poner atención porque aquí ya de aquí viene todo el tema, ¿verdad? Dice que puede tener dos conceptos o dos significados, o lo podemos entender de dos maneras. Número uno, que esta herencia pertenece al Señor, ¿sí? ¿Y de qué herencia estamos hablando? De los hijos, ¿sí? Pertenecen al Señor. Es una posesión del Señor, ¿sí? Pero también lo podemos entender a los hijos como un regalo, como que el Señor da a los hijos, ¿sí? Y entonces, hermanos, si nosotros podemos ver a los hijos como aquellos que pertenecen al Señor, también entonces tenemos que tener en mente, ¿verdad? Que son propiedad de Él, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos en nuestra vida a un hijo, pues es propiedad de Él y al educarlo, nosotros tenemos que contemplar lo que el Señor quiere para su vida, ¿sí? Es como si nos los diera en préstamo, ¿verdad? Por un tiempo, y entonces el Señor al final nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con esa herencia que nos dio, ¿sí? De lo que hicimos con nuestros hijos, cómo los educamos, ¿sí? Nosotros recibimos ese tesoro, ese regalo del Señor también, ¿sí? Y si lo vemos como un regalo, también debemos de consultar qué es lo que quiere el Señor para la vida de sus hijos, hermanos. Yo quisiera preguntarle, sin necesidad de que me conteste, solamente usted pudiera meditarlo. Vamos a tener un momento también para tener un ejercicio, pero yo quisiera meditar con usted en este momento si hemos pedido ayuda al Señor para poder formarlos, para poder criarlos, para poder instruirlos, ¿sí? Y entonces vemos, hermanos, que este texto nos está diciendo que los hijos son un tesoro, ¿sí? Son un tesoro para Dios y que nos los está dando a nosotros, y entonces nos está dando esta responsabilidad.
Dios nos ha dado la responsabilidad de crear a nuestros hijos, de formarlos y conducirlos, pero ¿cómo los vamos a conducir, hermanos? Por el buen camino, por el camino que Dios quiere, ¿verdad? Que Dios anhela, ¿sí? Vamos a ir situándonos, hermanos, en la realidad en la que vivimos. Lamentablemente, hermanos, a veces como padres eh, dejamos la educación o dejamos nuestra responsabilidad al cuidado de terceros, de terceras personas, ¿sí? Puede ser el tío, la tía, el abuelito, ¿sí? Algún familiar cercano y a veces los dejamos al cuidado de terceros. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos trabajo, porque tal vez nuestros horarios son extensos o extensivos, ¿verdad? Y no tenemos el tiempo tal vez para poder cuidarlos, para crearlos, para formarlos. Entonces, muchas veces esta educación se delega a terceros y a veces es por una causa en la que necesitamos tener un recurso. Pero a veces, hermanos, no es por eso. A veces es porque dejamos esa responsabilidad en otra persona que no soy yo. ¿Sí? Ahora, otra situación que cometemos los padres es que buscamos que los hijos sean felices, ¿sí? Y yo le pregunto, ¿cómo podemos hacer felices a nuestros hijos? Cuando son pequeños, bueno, ahorita mi hija que tiene 4 años, ella es feliz con que yo le diga, dame un abrazo o te doy un abrazo, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos de los adolescentes, hermanos, a veces nosotros como padres para hacer felices a nuestros hijos, a veces ellos nos piden, ¿qué nos piden, hermanos? Y ahorita más, ahorita en la actualidad, a veces nos piden un celular, ¿verdad? A veces nos piden un Xbox, nos piden una computadora, ¿verdad? Y a veces, hermanos, por tener contentos a los hijos, accedemos a todo esto. Y accedemos también porque de alguna manera, posiblemente, no voy a generalizar, pero posiblemente queremos cubrir algo que hace falta en el hogar. Tal vez ese tiempo, tal vez esa atención que necesitan nuestros hijos, pues nosotros tratamos de cubrirlo con eso. No en todos los casos, pero también tenemos que ver, hermanos, que lo que hace realmente feliz a un hijo es el amor del padre, es la atención, ¿sí? La atención de ambos padres. Y quisiera que meditara en esta frase que está aquí abajo de la presentación. Dice, estamos tratando con seres humanos, ¿sí? Seres humanos. Y lo que hagamos o dejemos de hacer va a marcarlos para toda la vida, hermanos. ¿Sí? Ustedes hacían esta dinámica, no sé si mi hermana la vaya a concluir al final, pero yo quisiera retomar algunos puntos, ¿verdad? Porque decía ella las creencias. ¿Qué creencias teníamos como adolescentes, hermanos? Y yo creo que muchos aspectos que anotamos en creencias se basaban en cómo eran nuestros padres con nosotros, ¿sí? Lo que nosotros creíamos en ese momento se formaba a partir de cómo eran nuestros padres con nosotros, ¿sí? A lo mejor algunos ahí pusieron, creía en Dios. ¿Por qué? Porque su papá o su mamá se dio a la tarea de poder tener este tiempo de inculcarles la fe, ¿sí? Y yo también cuando estaba escribiendo aquí me puse a pensar, tal vez algunos pudieron anotar, yo le tenía miedo a mis padres, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor se crearon en un hogar autoritarista, ¿sí? Entonces, muchas situaciones que viven nuestros adolescentes es a partir de lo que nosotros como padres hacemos o dejamos de hacer, ¿sí? Eh, enseñar a los hijos a creer en Dios es uno de los más grandes regalos que les podemos hacer en la vida, ¿sí? ¿Está de acuerdo con esto, hermano? Es uno de los más grandes regalos que podemos hacerle a nuestros hijos, enseñarles a creer en Dios, ¿sí? A tener fe en el Señor. La crianza de los hijos debe empezar con una base en la fe y el amor a Dios. Es lo primero y lo más importante antes que todo lo demás. Antes que podamos darle un sustento, a lo mejor antes que poderle dar el alimento, lo más importante es poder formar en ellos esta fe. ¿Sí? Y si yo les digo, es más importante antes que el alimento, hermanos, si nosotros no comemos, ¿qué pasa con nosotros? Nos morimos, ¿verdad? Y entonces es mucho más importante, hermanos, poder forjar en ellos esta fe y esta creencia en el Señor, porque si no, entonces, hermanos, nosotros que creemos en el Señor, eh,
podemos decir, hermanos, que si no estamos alimentando esa fe, entonces, ¿cómo están nuestros hijos? ¿Sí? Y le voy a pedir, hermano, que busque en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio 6, 6, 5. ¿Sí? Y yo creo que este texto no lo sabemos tal vez de memoria, ¿verdad? Y quiero leerles el versículo 5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y hace aquí una indicación o da una instrucción, ¿verdad? Para los padres, porque dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez, ¿sí? Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y entonces estas palabras, hermanos, nos están diciendo al final de cuentas es todo el tiempo, ¿verdad? Y los padres deberían ser diligentes a instruir a sus hijos en el camino y las palabras del Señor. Ese es el objetivo, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere para nosotros como padres hacia los hijos, ¿sí? Que nosotros podamos cumplir ese deber. Hoy en día, hermanos, tenemos una sociedad débil, corrompida, logrando que los padres tengamos duda de cómo educarlos, ¿sí? Y no sé, mis hermanos, pero yo quisiera que pudiéramos analizar un poquito esto. Vamos a tener un tiempo al final de comentarios, preguntas, o alguna aportación que usted quisiera hacer, pero yo considero, hermano, que nos hemos ido como de un extremo a otro. Tal vez hace tiempo, no escuchábamos a los hijos, si alguien quería algo, si los hijos querían hacer una petición y el padre no estaba de acuerdo, decía no, y no daba ninguna explicación. El hijo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no, papá? Yo quiero, o yo quiero, por ejemplo, vamos a suponer, quiero ir a tal lado. ¿No vas? Pero ¿por qué no, papá? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y ya no había ninguna discusión ahí. Nosotros decíamos, bueno, tenemos que aceptar porque el papá decía que no, ¿verdad? Y ahora, hermanos, nos hemos ido de un extremo, yo les decía, un extremo tal vez autoritario, a un extremo en el cual se ha permitido muchas cosas. Y se ha permitido de tal manera que como padres a veces se duda en cómo educarlos, en cuándo decir que sí, en cuándo decir que no, en cómo disciplinarlos. Y hay temor a veces en algunos padres de enseñar o transmitir la fe. Y eso es algo muy delicado, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros no formamos algo en ellos, hermanos, los demás lo van a hacer. Los amigos, la sociedad, los maestros, todo mundo con quien tenga contacto con su hijo va a meter en su cabecita sus pensamientos, sus creencias y sus ideas. Entonces, si nosotros no enseñamos, nuestros hijos corren el peligro de dejarse llevar por lo que el mundo piensa, ¿sí? La ausencia de los padres, la ausencia de los padres ya sea física, o sea, que no esté el papá, o emocional, o sea, que esté el papá pero que no esté cumpliendo ese rol, ¿sí? Hace que los hijos sean más vulnerables a ser llevados a comportamientos autodestructivos, ¿sí? ¿Y qué estoy tratando de entender con eso? Que si nosotros dejamos que nuestros hijos sean un blanco fácil y perfecto para que los demás pongan ideas en ellos, o comportamientos o creencias, estamos dejando que nuestros hijos se vayan a las adicciones, hermanos, que se vayan a la drogadicción, al alcoholismo, ¿sí? Al tabaquismo, ¿sí? Y también, hermanos, hay un peligro en las redes sociales, hermanos. Ahorita, hermanos, estamos en una era en la que todo mundo tiene un celular, ¿sí? Yo le pregunto, ¿su adolescente tiene un celular, hermano? Un celular para a lo mejor hacer tareas, para comunicarse. Y es una herramienta para que pueda realizar lo que acabo de comentar, pero también es un medio en el cual puede su hijo correr peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque se viven o pasan muchas cosas, hermanos, en las redes. Entonces, tenemos que tener cuidado en esto, ¿sí? Los hijos pueden crecer sin autoridad,
estableciendo patrones de conducta y tomando decisiones que traerán graves consecuencias para ellos durante toda su vida y que posiblemente se reproduzcan en las futuras generaciones, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, y recordar que la tarea de ser padres es quizá, sí, la más difícil, pero la más hermosa y que trae trascendencia, hermanos, ¿sí? Trae una trascendencia en la vida de los demás. Y no solo para su hijo, ¿para quién más, hermano? O su hija, sino para el esposo o la esposa de su hijo, de su hija, para los hijos de sus hijos, ¿sí? Es decir, para sus nietos, para sus bisnietos, para todas las personas con las cuales conviva su hijo, ¿sí? Y ahora quisiera, hermanos, hablarles de dos relatos rápidamente y a lo mejor un poco resumido. Estos dos relatos, y es un contraste, hermanos, porque vamos a hablar acerca de Ana, ¿sí? Y si ustedes recuerdan la historia de Ana, esta mujer era estéril, ¿verdad? Su esposo, Elcana, ¿verdad? También, no podían tener hijos, ella no puede tener hijos. Sin embargo, hermanos, ella, pide al Señor, ella ora al Señor y le dice que si le da un hijo, ¿verdad? Ella hace una promesa con el Señor y le dice, si me das un hijo, yo lo voy a dar para que te sirva un tiempo. No, para que te sirva toda su vida, ¿sí? Y entonces ella se compromete, ¿verdad? Hace esa promesa. ¿Y qué pasa, hermanos? Al poco tiempo, Ana pues queda embarazada y da a luz a Samuel, ¿sí? Y la palabra dice que Ana amaba a su hijo y empezó a enseñarle acerca de Jehová cuando todavía era muy pequeño. A veces, hermanos, creemos que nuestros hijos son muy chicos para que puedan aprender ciertas cosas, pero necesitamos aprovechar el tiempo al máximo, hermanos, ¿sí? Y tan pronto como Samuel podía valerse por sí solo, o sea, que ya no dependiera de su mamá, ¿verdad? De sus padres, lo llevaron, ¿verdad? Con el sacerdote Elí para que él sirviera al Señor, ¿sí? Sus padres habían enseñado a Samuel que era lo más importante. Y a los pocos años lo llevan a vivir a Silo, ¿verdad? Que era un lugar donde se adoraba al Señor, ¿sí? Sin embargo, su mamá nunca lo descuidó, siempre estuvo al pendiente y la palabra dice que él iba a visitar, ella iba a visitarlo, ¿sí? Y la palabra también dice que Samuel crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, ¿sí? La educación obtenida por Samuel en su niñez por parte de sus padres contribuyó a que fuera un hombre fiel y obediente a pesar de vivir en medio de la corrupción, ¿sí? ¿Por qué vivía en medio de la corrupción? Porque convivió con los hijos de Eli. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver la situación del sacerdote Eli, ¿sí? Samuel fue un hombre que servía a Dios, ¿sí? El pueblo de Israel lo notó. Y escuchen muy bien esto que le voy a comentar. Estas historias que le estoy comentando, estas reflexiones acerca de los padres en la Biblia, lo vamos a encontrar en Primera de Samuel del capítulo 1 al capítulo 4. Yo se las estoy resumiendo, pero usted lo puede leer con calma más adelante, ¿sí? Pero quisiera mencionarle este texto que se encuentra en Primera de Samuel 3:19 y escuche muy bien lo que dice. El pueblo de Israel lo notó que Samuel era un hombre que servía a Dios porque dice de la siguiente manera, Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dice que todo el pueblo sabía que él era un fiel profeta. Yo le pregunto, hermano, analiza esto que le voy a preguntar. ¿Qué dirán los demás de sus hijos? Ahora le pregunto, ¿qué dirá Dios de sus hijos? Porque a lo mejor los demás nos podemos equivocar y a lo mejor podemos ver solamente la apariencia, lo que se puede ver. Pero ¿qué dirá Dios de su hijo, de su hija? ¿Qué dirá de su comportamiento? Qué bonito, hermano, sería que también esto dijera de nuestros hijos, ¿verdad? Esto que comenta aquí, que Samuel era un fiel profeta al Señor. Pero esto, hermanos, depende de cómo estemos haciendo también nuestra labor como padres. Gracias a la educación de Ana y Elcana, a educar y corregir a su hijo a su tiempo, la nación de Israel pudo tener, ¿verdad?,
a Samuel, ¿verdad? Como un profeta fiel de Jehová. Y ahora nos vamos a ir con el sacerdote Eli. Yo les decía, son dos contrastes. Ana vemos que confiaba en Dios desde antes de que ella concibiera un hijo, ya estaba orando por su hijo, ¿sí? Ya estaba orando por él. Si tú me lo das, yo lo voy a dedicar a tu servicio. Entonces imagínense, si ya oraba por él antes de tenerlo en sus brazos, ¿cuántas oraciones no haría por su hijo ya estando con ella? Ahora, el sacerdote Eli, vamos a comentar que tenía él dos hijos, ¿verdad? Dos hijos, Ofni y Fines, ¿sí? La Biblia los define como hombres, todo lo contrario a Samuel, como hombres malvados, hermanos, ¿sí? Como hombres sin valor. Elí era un sacerdote y de acuerdo a la ley de Moisés, los sacerdotes recibían ciertas porciones del sacrificio como alimento, ¿sí? Pero esto era después de que se quemara la grosura en el altar y eso era lo que recibían los sacerdotes. Ahora, los hijos de Elí también fueron nombrados sacerdotes o Elí los nombró sacerdotes y los hijos tomaron lo que no les pertenecía antes del momento que debían hacerlo, ¿sí? Dice la palabra, fíjense lo que dice. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Qué fuerte, hermanos, qué fuerte. Yo sentiría un pesar en mi corazón si se dijera esto de mi hija, ¿verdad? Ahorita tengo una hija, Dios nos ha bendecido con una hija, y sería muy vergonzoso para mí que alguien dijera esto de mi hija. Dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Eli enviaban a un sirviente con un tenedor de 3 dientes, ¿sí? Y robaban la ofrenda a Dios y engañaban a la gente. Y no solamente hacían eso, hermanos, también fornicaron con mujeres que iban al templo. Qué triste, hermanos, qué triste. Elí dirigía al pueblo, ¿sí? Era un buen sacerdote y un buen juez. Él posiblemente hizo bien su trabajo, ¿verdad? Disfrutaba trabajar y servir al Señor. Sin embargo, hermanos, no regía bien su casa, ¿sí? Era un padre indulgente. Amaba tal vez tanto la paz y la comodidad que no ejercía autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando tenemos que corregir a los hijos? Cuando tenemos que decirles no. A veces, yo creo que a veces nos duele más a nosotros que a ellos, ¿verdad? A veces decirles que no o corregirlos o disciplinarlos. Y tal vez Elí se quiso evitar todo eso, hermanos. Sin embargo, sus hijos pagaron las consecuencias y también Elí. En vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, ¿qué hacía? Posiblemente dejaba este asunto y no le daba tanta importancia. Dejó de realizar tal vez acciones como padre, hermanos, porque tal vez significaban decirles que no, ¿verdad? Contrariar su voluntad, la voluntad de sus hijos, ¿sí? Y tal vez él no quería hacerlos, no quería castigarlos ni negarles ciertas cosas, hermanos. Nos ha pasado a nosotros también que sabemos que debemos decir que no y no lo hacemos. El resultado de este descuido, hermanos, por parte de Eli fue tener hijos sin valor, hijos impíos, hijos que no hacían la voluntad de Dios. Y saben que el pueblo se quejaba de estos actos de violencia, ¿sí? Y Eli pues sintió pesar y angustia. En Samuel 2:22 dice de la siguiente manera, pero Eli era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían en Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo. ¿Por qué hacéis pecar al pueblo de Jehová? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. La amonestación llegó muy tarde. Los hijos de Eli estaban corrompidos al máximo, ¿sí?
Y lo mismo les pregunto, cuando hablaban acerca de Samuel y que todo el pueblo supo que Samuel era un fiel profeta a Jehová, yo les preguntaba, ¿a quién nos gustaría que dijeran eso de nuestros hijos? Ahora, en este texto, hermanos, ¿a quién le gustaría que eso dijeran de sus hijos? ¿Sí? Que no sirven al Señor, que no son obedientes, que tienen una mala conducta. Reflexionemos en esto, hermanos. Y vienen unas preguntas aquí acerca de Elí, acerca de esta situación que estamos comentando, y dice, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos, hermanos? ¿Los estaremos educando como Elí o como Ana? ¿Quién seremos en estas dos historias? ¿Seremos Ana o seremos Elí? Siendo permisivos con ellos, estamos permitiéndoles realizar cosas que sabemos que no están bien, que sabemos que va a traer consecuencias, hermanos, en la vida de ellos, no corrigiendo sus malas acciones. Si no corregimos una acción, hermanos, trae consecuencias, ¿sí? ¿Estaremos delegando nuestra responsabilidad como padres? Y a veces, hermanos, delegamos esa responsabilidad no solo a terceras personas. A veces queremos o creemos que nuestros hijos ya son adultos para tomar ellos las decisiones, ¿sí? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que eso hacemos, hermanos? Cuando hay algo que ellos tienen que hacer que es importante y que ellos dicen, pues no quiere. Por ejemplo, hermanos, aquí donde vivimos, hace algunos años nos comentaban que unas jovencitas iban a ir a la secundaria y que no quisieron estudiar. Y le preguntaban a los padres, pero ¿por qué ya no la seguiste mandando a la secundaria? Se quedaron solamente en la primaria. Bueno, es que ellas no quieren. ¿Será la edad suficiente y la madurez suficiente para que ellos tomen responsabilidades como adultos? Posiblemente a nosotros eso nos está pasando, hermanos, ¿sí? Cuando sabemos, por ejemplo, que ellos tienen que hacer alguna actividad o que tal vez, por ejemplo, conectarse a las lecciones con los adolescentes o a las clases virtuales, cuando les decimos conéctense y escuchamos un no por respuesta y después decimos, bueno, pues es que no quiso conectarse, no quiso estar en la clase. ¿Será la edad suficiente, hermanos, para delegarles esa responsabilidad a ellos? La siguiente pregunta, ¿damos más tiempo a nuestro trabajo que a ellos, hermanos? Yo sé, hermanos, que ahorita la situación económica es difícil. A veces tenemos que trabajar más tiempo, a veces tenemos que buscar otra fuente de sustento. Pero yo quiero decirle, hermano, hermana, que su trabajo no va a tener trascendencia tanto como la labor que hace o que hará con su hijo, ¿sí? Y la siguiente pregunta, ¿estamos aprovechando este tiempo para hacer una buena influencia para nuestros hijos? ¿Sí? Y hay una palabra muy popular que ahora se usa, ¿verdad? Los famosos influencers, ¿verdad? Que no son nada más que aquellos que influyen en la vida de los demás, ¿sí? Que tienen muchos seguidores, que muchos ven sus videos y se conectan, están al pendiente cuando transmiten algún video. ¿Será que será que para nuestros hijos nosotros somos una buena influencia también? ¿Será que nos quieran seguir? Esas son algunas preguntas de reflexión, hermanos. ¿Y qué podemos aprender de Eli? ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de esa situación? Primero, hermanos, no instruir a nuestros hijos como lo hizo Eli. ¿Por qué? Porque posiblemente Eli era el papá malvavisco, ¿sí? ¿Y qué significa ser el papá malvavisco? Que era suave, ¿verdad? No decía que no ponía límites, no tenía autoridad, porque a pesar de que ellos se comportaban de esta manera, Elí, en la palabra no dice que Elí los amonestara, los disciplinara. Quiso hacerlo ya cuando no tenía fuerzas, ya cuando sus hijos habían tomado muchas decisiones, ¿sí? Entonces, posiblemente Elí era el padre que no decía que no, o posiblemente que ni se hacía presente, ¿verdad? Que se hacía, como dicen algún dicho popular, se hacía de la vista gorda, ¿verdad? Elí les advirtió de sus acciones vergonzosas, pero ya no tenía ni la autoridad ni la fuerza para poder imponer, para poder amonestarlos, ¿sí?
solamente tal vez razonó de manera ligera, ¿no? Cuando dice, ¿por qué hacen estas cosas? Yo escucho que el pueblo se queja, ¿por qué hacen estas cosas? Pero ya no tuvo efecto en la vida de sus hijos, ¿sí? El siguiente punto es enseña a sus hijos a vivir para el Señor, ¿sí? Yo le quiero comentar algo muy importante aquí, hermano. Nosotros tenemos que enseñar a los hijos la bendición de ser obedientes a Dios, ¿sí? Cuando nosotros somos obedientes a Dios, tenemos una vida y una vida en abundancia, hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra, a veces creemos que la consecuencia de nosotros obedecer a Dios solamente va a ser en la vida, en la vida futura, ¿sí? Al recibir la vida eterna, al recibir la promesa. Pero quiero decirle, hermano, que cuando nosotros seguimos los lineamientos de Dios, cuando nosotros seguimos su palabra, estamos también previniendo muchas situaciones. Estamos previniendo, por ejemplo, en los mandamientos, hay un mandamiento que dice, no robarás. ¿Qué pasa si nosotros robamos, hermanos? Vamos a ir a dar a la cárcel. Entonces el Señor nos quiere prevenir de muchas situaciones y por eso es que si nosotros enseñamos a nuestros hijos a vivir para el Señor, a obedecer su palabra, ¿sí? Estamos previniendo muchas situaciones en la vida de nuestros hijos. Eh, Cuando nosotros enseñamos a obedecer al Señor, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a obedecer al Señor, trae bendición a su vida y asimismo también estamos enseñando a nuestros hijos a obedecernos, ¿verdad? Un mandamiento también dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, ¿sí? Hay mucha bendición en obedecer al Señor y obedecer a los padres. Está tomando cuidado de enseñar a su hijo a lograr aprender esta virtud de la obediencia? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a ser obedientes? El siguiente punto, o bueno, también ahí, enseña a tus hijos a vivir para el Señor. Elí fue amonestado 2 veces sobre el juicio que vendría sobre él y sobre sus hijos, pero la advertencia se le olvidó, hermanos. Amaba más a sus hijos Amaba a sus hijos, pero no lo suficiente para tomar medidas, ¿sí? Y ya les decía hace un momento, a veces no queremos incomodar a los hijos, a veces no queremos tener discusiones y diferencias. Y para que no se enoje el hijo, hermanos, a veces decimos, está bien, y cedemos, ¿verdad? Y yo creo que fue difícil para Eli ver toda esta situación con sus hijos y cuando el pueblo ya, pues, hablaba de cómo era la conducta de ellos, ¿verdad? Tanto papá como mamá tienen que estar de acuerdo y ayudarse a llevar a cabo esta tarea, hermanos, ¿sí? Vamos a ir a algunas sugerencias, hermanos. Y la primera sugerencia es dedique un tiempo para su familia. ¿Cómo podemos influir en nuestros hijos? ¿Cómo podemos saber qué están haciendo? ¿Cómo sabemos qué está pensando nuestro hijo? Pues dedicar ese tiempo con nuestra familia. Seguramente, hermano, usted se ha esforzado por darle lo necesario, un sustento, por darle su ropa, por dar lo que él necesita. Pero también es importante pasar tiempo con ellos, hermanos. Necesitamos darnos cuenta en qué mundo vivimos para de esta manera, ¿sí? Reflexionar a lo que están expuestos nuestros hijos, ¿sí? A veces creemos que lo que pasan son situaciones de niños o de adolescentes y lo minimizamos. No, tenemos que tener este tiempo con ellos, hacer actividades que a ellos les gusten, hermanos. A veces no lo queremos, hermanos. Tal vez a su hijo le guste, tal vez practicar algún deporte o caminar. Por ejemplo, nuestra niña tiene 4 años, nos dice mami o papi. Ella quiere jugar al memorama, hermanos. Y a veces, pues ya cansados, a lo mejor ya al final del día, pues tenemos que hacer este espacio, porque nuestros hijos nos lo piden y porque de esta manera nosotros podemos saber qué están pensando, podemos también alimentarlos, alimentar esa necesidad de nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan a padres que los amen, que los acepten, ¿sí? Y que sepan que son importantes para ustedes, ¿sí? Eh, Nuestro hijo busca aceptación. Si no la encuentra con los padres, ¿dónde la buscará, hermanos? Con los amigos, con los vecinos,
lo va a buscar en la sociedad. Y recuerden lo que hablábamos hace un momento, si nosotros no llenamos ese vacío en nuestros hijos, alguien más lo va a llenar por nosotros, pero lo va a llenar de alguna manera que nosotros no queremos, ¿sí? Trate, hermanos, de que su hijo interactúe, este tiempo de familia, trate de que su hijo interactúe, ¿sí? Tiene que estar solo porque a veces los adolescentes, la mayoría quieren o estar en su cuarto, o estar un poquito aislados, pero también tiene que haber este tiempo, pero vamos a crear este tiempo, ¿sí? Procuremos ese tiempo en familia y busquémoslo. No esperemos que se dé por sí solo, hermanos. No, tenemos que buscar este tiempo. También hay que tener cuidado en el trabajo, hermanos. Es un enemigo muy común en la convivencia familiar, ¿sí? El trabajo es necesario y bueno, nos da un sustento, ¿sí? Pero muchas veces el trabajo nos puede alejar de nuestra familia y de nuestros hijos en este caso, ¿sí? El siguiente punto 2, conozca a su hijo. Si yo le pregunto, hermano, ¿cómo es su hijo? ¿Qué está pensando ahorita? ¿Qué lo hace enojar, no? Hace unos días mi hija tenía clases de emociones y le preguntaban, ¿qué te hace feliz? ¿Verdad? Y ella decía, visitar a mis abuelitos, andar en bici. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué les hace felices a sus hijos? ¿Qué les da miedo? ¿Qué les molesta? ¿Verdad? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué metas tienen? ¿Qué objetivos tienen? Si yo les pregunto ahorita, hermanas y hermanos, y les pidiera, abran su micrófono, ¿me podrían contestar? ¿Me podrían decir? O tal vez tendríamos dudas, hermanos. O tal vez diríamos, es que no sé, porque no me he dado ese tiempo, porque solamente convivo cuando comemos o cuando cenamos, y cenamos, hermanos, y miren, estamos así, ¿verdad? Y ahora el celular nos ha robado también la atención hacia ellos o de ellos hacia nosotros, ¿sí? Le pregunto, ¿qué está viviendo su hijo? ¿A qué le teme? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Sí? ¿Qué piensan sus amigos? Porque sus amigos también son una influencia. ¿Conocemos a los amigos de nuestros hijos? ¿En qué creen ellos? Necesitamos dedicar este tiempo, hermanos. Escuchémoslo, no criticándolos, ¿sí? Si nuestros hijos saben que los vamos a criticar, ¿creen que tenga la confianza para acercarse a nosotros y platicarnos? No, hermanos, no. Y solamente conocer a nuestro hijo es observarlo y platicar con ellos. Entonces, démonos este espacio, hermanos. Número 3, discipline a sus hijos con amor y elógielos, ¿sí? Hace algunos meses teníamos un taller también para padres de adolescentes y nos acompañaba la hija de estos papás que dieron este taller y ella decía, a veces necesitamos un límite, no lo queremos, pero lo necesitamos, ¿sí? Entonces la disciplina es eso, hermanos, el límite, el decir hasta aquí, ¿sí? Y si algo nuestro hijo, nuestra hija dejó de hacer, hay una consecuencia, hermanos, ¿sí? Y entonces, en la vida sí es, hermanos, si nosotros nos pasamos un alto, hay una consecuencia. Entonces, desde nuestra casa también tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay una consecuencia cuando no cumplen lo que se espera, ¿sí? Cuando disciplina a sus hijos debe hacerlo porque los ama. Si usted hay alguna situación y usted se molestó y está demasiado enojado y así quiere disciplinar a su hijo, ¿qué va a pasar, hermano? Que tal vez lo hace, pero lo hace cargado de esa emoción, de ese enojo. Entonces tenemos que tranquilizarlos y disciplinarlos. No deje esa disciplina tampoco, hermanos, porque va a pasar como con Elí, ¿verdad? Que no disciplinó a sus hijos, no les dijo nada y sabían lo que estaba haciendo. Y entonces, esta pues conducta trajo muerte, y no solamente a sus hijos, sino también a él como padre. La disciplina va a tener un mayor efecto si nosotros también los elogiamos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestro hijo, lo haces muy bien, hijo? ¿Sí? Está muy bien lo que acabas de hacer, lo que hiciste. Necesita también ir a la par un elogio, ese afecto, hermanos. Y tal vez a nosotros como papás no lo hicieron con nosotros, nuestros papás no lo hicieron, pero eso no significa que nosotros no lo tengamos que hacer con nuestro hijo, hermano. Tenemos que esforzarnos un poquito más para también mostrar ese amor y ese afecto hacia ellos, ¿sí? Y número 4, enséñeles con el ejemplo a amar a Dios. Enséñeles con el ejemplo a amar a Dios. Y veíamos, hermanos, en Deuteronomio 6:5,
en adelante. ¿Cuándo debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios? Todo el tiempo, en todo momento, en todas circunstancias, ¿sí? Decía la palabra, repítelos a tus hijos una y otra vez y habla de ellos en tus conversaciones. A veces queremos que nuestros hijos escuchen de Dios solamente cuando tienen su clase, solamente cuando vamos a la iglesia. No, hermanos, la principal tarea de los padres es educar a los hijos y enseñarles a amar a Dios. Es de nosotros la principal tarea, no de los demás, no del pastor, no del maestro de adolescentes, de nosotros como padres. Entonces debemos enseñarles todo el tiempo. Y en este punto también, hermanos, dice, con el ejemplo, amar a Dios, es decir, a ser congruentes. Si nosotros decimos amar a Dios, debe de ir con nuestro ejemplo. Y aquí es una reflexión que debemos de hacer de manera personal. ¿Cómo estamos amando al Señor, hermanos? ¿Realmente será algo que lo vivimos todo el tiempo o solamente cuando estamos en las transmisiones o solamente cuando estamos en la iglesia? Debemos de amar a Dios todo el tiempo. Los padres que aman sinceramente a Dios dejan en sus hijos un legado hermoso, hermanos, ¿sí? Porque nuestros hijos nos ven y quieren imitarnos, ¿sí? Yo veo a mi hija, en todo lo que hago ella quiere hacer lo mismo, hermanos, y posiblemente también nuestros hijos, ¿sí? Hermanos, hay un libro que yo al leer solamente el tema, me impacta y me confronta porque se titula Tu hijo, tu espejo. Qué fuerte, hermanos. Tu hijo, tu espejo, porque nos están viendo, porque tal vez como son nuestros hijos, así somos nosotros también. Entonces, si hay algo que cambiar en ellos, primero debemos de cambiarlo nosotros, ¿sí? Que su fe, hermano, sea tan viva que se pueda ver sin decir ni una palabra. Dedique tiempo para la oración, para tener devocionales, hermanos. Anímelo a conectarse a sus clases con los adolescentes. Y ya les decía hace un momento, tal vez ellos no van a querer, ¿sí? Porque a lo mejor prefieren ver un video en YouTube, porque a lo mejor prefieren hacer otra cosa. Pero recuerde que no está todavía en edad y madurez para tomar decisiones tan importantes por sí solo, ¿sí? Seamos congruentes. La palabra enseña. Este es un dicho muy popular, ¿verdad? La palabra enseña, pero el ejemplo que hace arrasa, ¿verdad? Arrasa. Entonces, si queremos nosotros influir en nuestros hijos, hagámoslo primero, ¿sí? Sin embargo, hermanos, difícilmente podremos transmitir algo que no vivimos. Entonces, busquemos más de Dios. Busquemos tener más tiempo con el Señor. Busquemos alimentar nuestra fe nosotros primero, hermanos. Y le vuelvo a repetir, es algo que trato de que quede muy claro porque les digo, a veces leemos la Biblia y creemos que esto solamente va a tener trascendencia en un futuro. Y no, hermanos, al leer la palabra y aplicar lo que dice en ella, tiene una trascendencia también en esta vida presente, porque nos dice cómo educar a nuestros hijos, porque nos dice cómo podernos conducir. Si nosotros instruimos a nuestros hijos con la palabra, evitaremos muchas situaciones en su vida, hermanos. Estaremos formando buenos padres, buenas madres, buenos trabajadores, estaremos formando buenos ciudadanos, hermanos, con valores eternos. Y eso es lo que necesita nuestra sociedad, hermanos. Personas con valores eternos, personas con valores que realmente, ¿verdad?, puedan ser un ejemplo para los demás, ¿sí? Realmente enseñar la fe es la base de todo hogar fuerte. Usted quiere tener buenos hijos, quiere tener hijos que se eviten problemas, que traigan consecuencias difíciles en su vida, enseñemos la palabra, enseñemos lo que Dios dice. Oremos a Dios para que nos guíe en esta labor tan importante, hermanos. Mostremos el Evangelio vivo de acuerdo a lo que viven, ¿sí? De acuerdo a lo que viven. Todo lo que viven nuestros adolescentes y lo que nos pueda preguntar, lo podemos encontrar en la palabra, hermanos. La palabra es viva, no solamente fue escrita para aquel tiempo, sino también para este momento, para estos tiempos que estamos viviendo, nosotros podemos encontrar una respuesta, hermanos. Y vamos a concluir
Y quiero decirles que nuestros hijos, o recordarles más bien que era lo que veíamos en un principio, nuestros hijos son bendiciones que Dios nos ha otorgado, pero tendremos que darles cuenta por la manera en cómo los educamos, ¿sí? Recuerden, papás, que su labor tiene trascendencia en la vida de su hijo. Lo que hagas ahora influirá en cómo sea tu hijo el día de mañana, hermanos, ¿sí? El esfuerzo será multiplicado no solamente para su hijo, sino para sus nietos, para sus bisnietos y para todas sus generaciones, hermanos, ¿sí? Eh, y por último dice, educar a los hijos es un proceso complejo. No es algo fácil. Tener buenas intenciones no es suficiente para convertirnos en parte importante de su formación. Tenemos que tomar decisiones, hermanos. Tenemos que tomar decisiones ahora, hoy que tenemos el tiempo. Preocuparnos por el sustento diario es muy importante, pero lo es aún más educarlo e instruirlo en la palabra del Señor, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder ser esos padres que eduquen, que instruyan a sus hijos y que el día de mañana nuestros hijos nos reconozcan por esa labor que hacemos en ellos. Y sobre todo Dios reconozca ese buen comportamiento en la vida de nuestros hijos. Yo creo que esa sería nuestra mayor recompensa, hermanos. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Doy este espacio a nuestra hermana Sandra para que pueda concluir. Dios les bendiga.